palabras. Sí. Me has hecho un marco perfecto para... Claro, me has dejado ahí todo al pie, vamos, ¿eh? Y bueno, oye, felicitaros por esta sociedad tan chula que está revitalizándose, tan antigua. A mí cuando me dijeron que era 1875 no me lo podía creer, ¿no? Sabía que había viñas prefiloxéricas, pero que había una sociedad dedicada al vino, además en un lugar donde el vino se había perdido del paisaje y que continuaba y que estaban deseando hacer cosas culturales y tal, con gente como Juan Carlos, que enseguida me captó y conectamos, pues me pareció un proyecto muy chulo y me parece una forma de resistencia cultural y mediterránea absoluta, ¿no? O sea que os animo a que todo esto lo mantengáis vivo, porque solo por el hecho de que haya llegado hasta nuestros días ya tiene un mérito tremendo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues nada, vamos a hablar de este libro que Víctor nos ha enmarcado también. Y bueno, Breves TV de embriaguez pues tiene un título un poco, pues eso, quizá un poco comercial, ¿no? Quizá la editorial le gustó este título porque era como muy comercial, ¿no? Pero en realidad yo no hablo de la embriaguez como la borrachera o como el alcoholismo, ni mucho menos, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Los griegos tenían una palabra para esto, para beber moderadamente, que se llama la sobria ebrietas, ¿eh? Entonces estas dos palabras que se contraponen, ¿no? Este antagonismo de palabras, esta paradoja, es uno de los grandes legados, creo que nos ha dejado la cultura de Atenas, el simposio, como hablaba Víctor, y todo esto. Pero bueno, ahora iremos llegando a esto. Voy presentando un poquito el libro de que va. Bueno, contaros que en realidad es una coautoría con Greta Alfaro. Greta Alfaro es una artista gráfica que trabaja el collage, trabaja la fotografía y trabaja el grabado. Y la verdad es que sí, ahora cada vez está cogiendo más auge. De hecho, ahora ya vive en Londres, imaginaos. Y bueno, yo por casualidad hice un catering en una sala de exposiciones, en un festival que se hace en Valencia que se llama Festín, que se dedica digamos, a maridar. Ahora todo lo maridan, ahora se marida todo, ¿no? Con esta moda del vino y tal, pues se trata de maridar gastronomía con arte, ¿no? Y justo caí en una galería donde estaba exponiendo Greta Alfaro esta colección que se presenta aquí en el libro, que se llama La sangre de la tierra, dedicada a la simbología del vino, ¿no? Hay realmente imágenes impactantes y claro, dentro de la simbología del vino os podéis encontrar a Cristo aplastado por una prensa de vino, ¿no? Sangrando, ¿no? No nos tenemos que asustar de esto, ¿no? Quiero decir, no, ella lo trata además con mucho respeto, incluso con ternura, todas las imágenes sagradas, ¿no? De hecho, en la cristiandad tenemos, no sé si alguna vez lo podéis buscar por Google, el lagar, el lagar místico. Es una alegoría que hay en muchos retablos en iglesias, que son mucho más gore y mucho más sanguinolentas, que representa un poco la Eucaristía, ¿no? La sangre de Cristo hecha vino, ¿no? Pero claro, de una manera, pues como le gusta al catolicismo, ¿no? Con mucha sangre, con muchos chorros, con muchas fuentes de sangre y tal. O sea que estas imágenes de Greta Alfaro, pues, que son bastante amables en relación a lo que hay por ahí hecho por los propios retablos católicos, ¿no? Bueno, pasando, bueno, pues como Víctor ha comentado, quiero dejar claro, porque a Greta no le gusta mucho que se tome como una ilustración del libro, sino que ella es una obra preexistente, ¿vale? Yo vi la obra en aquel sitio y justo en ese momento estaba escribiendo el libro y dije, ostras, digo, esto es que es justo de lo que estoy hablando yo, hecho en imágenes, ¿no? Y me puse en contacto con ella y bueno, a ella le encantó el texto, con lo cual fue fácil hacer la colaboración. Bueno, vamos a pasar un poquito a materia, ¿vale? A ver si consigo... Bueno, este es el índice, en el cual tenemos un prólogo de una arqueóloga especialista en el vino en la antigüedad. Hola, buenas tardes, adelante. Hola. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Más vale llegar a tiempo que rondar un año. Bueno, pues luego tenemos un poquito, en los 2 primeros capítulos, enmarcamos lo que es la geología, el marco donde se desarrolla la cultura mediterránea, ¿no? El espacio viticultural que yo llamo, ¿no? Y hablamos un poquito de los orígenes del Mediterráneo y de todas las vicisitudes que se ha dado en este espacio, ¿no? En esta elipse tan maravillosa, ¿no? Que tenemos. Y luego ya pasamos a un par de teorías científicas, que ahora hablaremos de ellas, que son muy interesantes, sobre la evolución del hombre y bueno, y cómo el alcohol o la embriaguez o la intoxicación, no tanto el alcohol, porque hay muchas formas de embriagarse, ¿no? Hay infinidad de formas de embriagarse. Tenemos desde los hongos, tenemos hasta... bueno, la naturaleza está llena de tóxicos con los que nos podemos embriagar. Las farmacias están llenas también de sustancias embriagantes, pero no hace falta que sean sustancias. Podemos embriagarnos por inducción propia, sin ninguna sustancia exterior, por mediación de la meditación o del baile. Os puedo nombrar los derviches giróvagos, estos turcos que giran y dan vueltas y llegan a un estado de éxtasis en el cual llegan hasta perder el conocimiento y todo esto. En Estados Unidos, si vais a una misa de estas de gospel, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y un predicador de estos que acentúan mucho, que acaban gritando, que acaban exaltando a la gente, bailando, cantando, pues esto también provoca... Quiero decir que la química de lo que ocurre en nuestro cerebro es exactamente igual que si nos tomamos 3 whiskies al final, ¿no? Quiero decir, es una forma de embriaguez también, ¿no? Bueno, hay embriagueces muy curiosas, no sé, Víctor, no sé si tú has buceado, pero conoces la narcosis del nitrógeno, ¿no? La borrachera de las profundidades que llaman, cuando a partir de una profundidad el oxígeno que tú respiras se transforma en nitrógeno o algo así, y esto te crea también una borrachera, pero una borrachera total. O sea, hay buzos que los han tenido que controlar porque realmente te dan ganas de hacer locuras ahí a 50 metros bajo el agua. Imagínate lo peligroso que es esto, ¿no? Los buzos lo conocen bien. Quiero decir, cualquier cosa modificado, un gas que coja un poco de presión, cualquier cosa, la embriaguez está en la naturaleza, forma parte de nosotros. Todo el mundo, le subes un poquito el té a una persona que no tiene costumbre, o el café, o le das un par de caladas a un puro y coges un pedo importante. Quiero decir, la embriaguez forma parte de la naturaleza y además nos ha acompañado evolutivamente desde siempre, ¿no? Desde antes del vino. De hecho, hay un capítulo que se llama La embriaguez antes del vino. Luego nos vamos a centrar en el vino, claro, pero vamos a pasar por todas las épocas de la historia, desde Atenas, Roma, que es la antigüedad, ¿no? Pero diferencio la forma de embriagarse, de relacionarse con la bebida de los atenienses y de los romanos. Hablo de los atenienses porque Grecia nunca fue, así como Roma fue un imperio unido y unificado, Atenas nunca fue. Estaban los atenienses y luego estaban los macedonios, estaban todos por ahí sueltos y tal, pero Atenas es el Atenas de Pericles, ¿no? Del siglo V antes de Cristo, es el centro de nuestra cultura, digamos, ¿no? Viene de mucho antes, ¿no? De hecho, Alejandro Magno era macedonio, pero no lo aceptaron hasta mucho después, y porque tuvo a Sócrates de maestro y tal, que era un ateniense y era un tío muy culto. Pero quiero decir que Aristóteles, ¿no? Perdón, sí, a Sócrates ya había tomado la cicuta por ese momento, sí, correcto. Bueno, luego pasamos a la Edad Media, una borrachera mística. La mística es una forma de embriaguez también muy potente que se dio en la Edad Media, el Renacimiento, y llegamos a la Edad Moderna. Y luego pasamos ya a unos capítulos donde hablamos de ahora, nuestra relación actual un poco con el vino, esta nueva mistificación del vino que estamos viviendo, que ahora después profundizaremos un poquito más. Un capítulo un poco de experiencia personal, que es una experiencia chamánica en Perú además,
Pero siempre que salimos del Mediterráneo es para contraponerlo con nuestra cultura, ¿vale? Para ver lo que pasa afuera y contraponerlo contra nuestra cultura. Es una comparación siempre, ¿no? Y bueno, como hablaba Víctor, en el último capítulo, en el penúltimo, pues hablamos como el vino como una solución cultural al alcoholismo, que esto ya lo veremos también cómo funciona. El vino, la frontera que ha hablado Víctor, que podría ser la desembocadura del Loira en la latitud 40, 30 por ahí, 40 por ahí, hasta Georgia y luego más al sur. Ahí, si os dais cuenta, se delimitan muchas fronteras. Hay fronteras mentales, hay fronteras religiosas, está el calvinismo, el luteranismo, todo el protestantismo está a partir de ahí arriba. Hay muchas fronteras, ¿no? Es el Mediterráneo y el norte. Todo ese norte luego se trasladó a Estados Unidos, ¿eh? Y ahí, como no tenían vino, pues entraron los destilados en la Edad Media, a partir de la Edad Media, y tuvieron un problema serio. Tuvieron un problema serio porque esto sí que crea problemas, ¿no? La destilación del vino, la diferencia de beber la graduación del vino, que es una graduación, digamos, perfecta para socializar, a beber ya un alcohol destilado de 50, 60 grados. Ahora no pasa de 40 porque la ley no lo permite, pero antes podía ser de cualquier cosa. Esto ya sí que era un problema, ¿vale? Porque el alcohol, el peligro del alcohol no está en el vino, sino está en la destilación y el aislamiento, ¿no? Y es lo que por cultura tienen al norte de la frontera viticultural, que yo llamo, ¿no? Y bueno, el libro, digamos que tiene como 5 ejes, que tenemos aquí, ¿eh? Esto es como una parra de vino, ¿eh? Un poco rara, el tronco un poco gordo y tal, pero imagínate que son las raíces, las arterias, un poquito del libro, son evidentemente la embriaguez, ¿vale? Por supuesto, ya vamos a hablar de ello, es un hábito cultural, un hábito social, un hábito que nos ha ayudado mucho a ser como somos. Tenemos la historia, que ya hemos hablado un poquito, está llena de personajes, está llena de anécdotas, yo soy un gran aficionado a la historia. Tenemos la ciencia, dentro de la ciencia la biología y la paleontología sobre todo, ¿no? que también vamos a ver esas teorías que son muy curiosas y que nos van a desvelar muchas cosas. Tenemos el Mediterráneo como marco, ¿no? Como una cultura y una civilización. Nosotros somos los últimos depositarios de ese mundo mediterráneo, ¿no? De ese mundo de los simposios, tenemos como más de 5.000 años de aprendizaje a relacionarnos con el alcohol. Esto los griegos nos enseñaron, ¿no? Todo el banquete griego es un alegato a la moderación. O sea, todo lo que se ha escrito es un género literario en sí mismo, ¿no? No solo está Platón con su banquete, está Xenofonte, hay un montón de escritos, y estos escritos, estos banquetes, estos simposios, todo lo que se habla, todo lo que se lleva al papel es lo que antes se ha hablado en esas sobremesas, en esos simposios que literalmente, etimológicamente, del griego, según el profesor García Gual, que mencionabas antes, quiere decir que es una reunión de amigos en torno a la bebida. Más claro, creo que no puede ser, ¿no? Pero entonces ellos utilizaban la bebida como un elemento, como una herramienta para soltar la palabra, para soltar el entendimiento, para relacionarse, ¿no? Siempre sin pasarse. Esa sobriedad, que es ese punto en el que estamos listos para un alegato, para una carcajada, en fin, para estar más despiertos, ¿no? Para que el habla se suelte, para que todo fluya, en fin, pero sin llegar a pasar ese límite que entonces abandonamos eso y se convierte en otra cosa. Bueno, y luego, claro, luego tenemos el vino. El vino es un eje fundamental de este libro. El vino lo tenemos aquí. En el vino hay embriaguez, evidentemente, ¿eh? En el vino hay historia, en el vino hay ciencia, en el vino hay
Y el vino es un resumen líquido también del mundo mediterráneo, está todo resumido aquí en el vino, ¿no? De todo esto. Entonces, bueno, pasando un poquito más adelante, aquí tenemos muchos de los personajes que aparecen, a veces son pequeñas historias, citas, son muy variopintos. Aquí tenemos a la izquierda, una copa de vino, arriba a la izquierda a Thomas Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, uno de los que aparecen en ese monte icónico donde están esculpidas ahí en piedra los patriarcas de la nación estadounidense. Contaremos un poquito la historia de Jefferson en el libro. Jefferson fue diplomático, una vez Estados Unidos se independizó y estuvo en París y se enamoró del vino y trató de llevar el vino a Estados Unidos porque ahí tenían un verdadero problema de alcoholismo. Hoy en día, para que nos hagamos una idea, de todas las personas que consumen alcohol en Estados Unidos, hay un 15% que se consideran enfermos alcohólicos, un 15%, ¿vale? En el Mediterráneo esa proporción no pasa del 1, 1,5, si metemos a países como Alemania o como países ya que igual yo no los contaría dentro del mundo mediterráneo, aunque allí hay vino, pero ya ha llegado un poquito más tarde, en el margen del Mosela, del río Mosela, y si quitamos a esto yo creo que no llegaría ni al 1%. Esto quiere decir que aquí hay mucha más gente que consume alcohol, ¿vale? Pero lo hacemos con moderación, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos este elemento del vino. El vino es un elemento pues eso, que es el soporte idóneo para la embriaguez, para esa embriaguez moderada que nos ayuda en casa, y ellos tienen los destilados, que es un problema que han tenido siempre, y desde que, pues eso, de cualquier olla hacían un alambique y destilaban y tienen de hecho han tenido la ley seca, por eso, porque era un problema social muy evidente, hasta hoy lo es. El alcoholismo supera con creces todo el resto de adicciones de drogas que hay en Estados Unidos, a todas juntas y las supera. Pues eso, nosotros tenemos más de 5.000 años de aprendizaje para relacionarnos con el alcohol, ¿vale? Gracias también a como ha dicho Víctor, a nuestra relación con la Iglesia Católica, por esta continuidad, ¿no? esta continuidad lineal de la civilización mediterránea de la cual somos los últimos depositarios y esa cultura, somos animales culturales y entonces tenemos la cultura del vino y eso no nos lo quitará nadie, ¿no? Pese a que aquí ya no hayan uvas, pero en vez de hacer licor de naranja, pues seguimos con la nostalgia del vino, y eso es merecedor de elogio. Bueno, aquí más personajes, este de aquí arriba también, Santurrón es San Cirilo de Alejandría, que también tiene una historia curiosa, concretamente este es el que le arrancó la piel a tiras a Hipatia. Tenemos a Carlos II de Navarra, este señor de aquí, y este señor tiene está aquí un poco trágicamente por su muerte, ¿no? Ya era entrada la Edad Media, ya este otro señor de aquí, un tal Ramón Llull, un tío muy importante. Este fue el primero que puso negro sobre blanco la palabra alcohol, porque él era alquimista, entre otras muchas cosas, y fue el primero que se dio cuenta y apartó el alcohol del vino, ¿vale? Entonces nos quitó de un zarpazo el misterio, ¿no? El misterio de tener un dios dedicado al vino y a la embriaguez, ¿no? Que era Dionisio, Baco para los romanos, ¿no? Y a partir de ahí ellos lo llamaron el aqua vitae, que es lo que podría ser un orujo de alta graduación ahora, sumamente inflamable,
y se dieron cuenta de que eso, pues eso, que bebido en pequeñas dosis era un bálsamo para siempre buscar la eterna juventud, ¿no? Los alquimistas siempre estaban buscando o la piedra filosofal o la eterna juventud. Era mentira, era para que no los tiraran y les subvencionaran los reyes y tal, con la esperanza de que consiguieran algún día convertir una piedra en oro, ¿eh? Así los tenían a sueldo, aunque la iglesia los vetara, pero ellos estaban ahí siempre escondidos y pagados todos sus experimentos por los monarcas y la gente adinerada. Bueno, pues volviendo al pobre hombre de Carlos II de Navarra, que tuvo una curiosa muerte porque, claro, el alcohol era el agua vitae, ¿no? Y él tenía unas dolencias, no sabían qué le pasaba, se estaba muriendo, y su médico no se le ocurrió otra cosa que envolverlo en una sábana mojada en aqua vitae, o sea, en alcohol. ¿Vale? El dineral que se gastaría en ese momento, porque claro, para mojar toda una sábana... Bueno, el caso es que pasó un sirviente con una vela encendida demasiado cerca y y descubrieron el flambeado también, otra utilidad del alcohol. Exacto. Y bueno, aquí tenemos a San Benito, ¿sabéis la historia de San Benito? Que se tuvo una erección. Bueno, un pensamiento, dejémoslo en un pensamiento erótico, y para librarse de esa tentación se desnudó y se tiró en unas zarzas y se revolcó en las zarzas y así, claro, se le quitó todo, ¿no? Hoy hay unas medallitas de San Benito que todavía reparten por ahí. Bueno, toda la orden benedictina viene de este señor, ¿no? Y todavía hay medallas de San Benito para librarse de las malas tentaciones, ¿eh? Pues San Benito también tenía una manera muy particular de embriagarse. Bueno, tenemos como uno a Platón aquí abajo, todo el banquete, todo Platón, que no era nada materialista, de hecho, Platón es el filósofo que adoptó luego un poco el inventor del alma humana, ¿no? Toda la filosofía de Platón, ¿no? Del alma y de todo esto, no la llamaba alma todavía, le vino de perlas a la religión católica, por eso es el filósofo que se da en todas las escuelas y el más oficial, ¿no? Y más oficioso, porque lo adoptó como suyo la religión católica, ¿vale? Como no, tenemos a Hipócrates. En el libro sale una descripción suya del vino hipocrático, que la descripción no es más que un vermut en tiempo y forma. O sea, hoy los vermuteros de hoy en día lo hacen exactamente igual que lo hacía Hipócrates. Y además lo recomendaba para antes de las comidas, o sea, un vermut en tiempo y forma. Paracelso, otro alquimista posterior a Ramon Llull, Paracelso se le ocurrió la brillante idea de mezclar heroína con alcohol, ¿eh? Y esto es un medicamento que ha llegado hasta nuestros días. Hasta hace no muchas fechas en las farmacias todavía teníamos este medicamento, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Víctor. Hombre, los barcos lo llevaban mucho. Voy a tener que abrir el libro para verlo. ¿Alguno de aquí lo sabe de lo que me estoy refiriendo? Hay médicos. Era para calmar los dolores, pero se lo daban a todo el mundo para todo, ¿no? No era la morfina, caray, era... ¿Ese el octavilón? No, pero el agua del Carmen. Pero el agua del Carmen va por ahí también. El agua del Carmen va por ahí. Vamos a buscarlo. ¿Era fentanilo? No, fentanilo tampoco. Pero también, imagínate... Joder, caray, no me sale ahora la palabra. A ver, unas botellitas, unos frasquitos así pequeñitos. El láudano, caray. ¿No? ¿No habéis oído nunca el láudano? Bueno, claro, el láudano... Sí. Yo lo estoy investigando y hasta los años 70 por ahí las farmacias vendían todavía botellitas de láudano, ¿eh? Hombre, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, pero en las boticas de toda la vida se vendía láudano y lo llevaban todos los médicos, lo llevaban. Eran famosas las alucinaciones de los Byron con el láudano.
Sí. El láudano, o sea, Claro, porque es que el láudano lo daban como un medicamento, pero luego la gente se lo tomaba y decía, se enganchaba el láudano y suavemente no, se enganchaban de mala manera. Y Lord Byron también al opio, al opio. Los ingleses le daban mucho al opio. Por aquí tenemos también otro personaje que ahora hablaré de él, que está en la otra página. Bueno, tenemos a Hipatia, tenemos a Ulises, claro, Ulises, y tenemos a Don Quijote. Don Quijote, aunque sea una fotografía, pero me encanta porque esta está con su bota de vino siempre. Don Quijote para mí es el mayor renacentista de Europa, el personaje, uno de los grandes personajes del Renacimiento europeo, ¿no? Ni los ingleses, ni el Falstaff de Shakespeare, ni los brutos de Rabelais, de Gargantúa y Pantagruel, nadie como Sancho Panza para denominar lo que es la sobria ebriedad. Siempre con su bota de vino en el camino, pero en ningún pasaje del Quijote sale Sancho Panza borracho, en ninguno. Sale siempre es el lúcido. De hecho, el que parece que va borracho siempre es Don Quijote, o por lo menos con algún hongo alucinógeno, pero Sancho Panza siempre el vino le da una moderación, le da un pozo, siempre todo ese refranero, todo. Y hubiera sido muy fácil la tentación de que Sancho Panza se hubiera emborrachado en algo y hubiera habido alguna anécdota, no hay ni una. Pero siempre está con su vino, que no se lo quite nadie, cargado, es algo sagrado para él, ¿no? Pues esto es el mundo mediterráneo, ¿no? En mi casa nunca ha faltado una botella de vino en la mesa, pero yo nunca he visto a mis padres borrachos. Y me imagino que todos tenemos en casa ese arcón o ese mueble bar lleno de licores, o el Jerez, ese canario, ¿no? O la cara del Inca esa, ¿no? Esa botella del Inca negra, seguro que la tenéis, con la nariz así ganchuda. El anís del mono, pero el anís del mono ya no lo podemos abrir porque el azúcar ya ha taponado el tapón, porque estos licores no se gastan. En nuestras casas no se gastan, la mayoría son botellas que se heredan de padres a hijos. ¿Vale? Yo no... Ahí estaban los licores, por si llegaba alguna visita algún día, lo ponías y la visita decía, hostia, qué putada. En vez de darme una copa de vino o una cervecita, qué putada, ¿no? Pero tú quedabas bien, mira, este whisky que me lo traje de un viaje de no sé qué y lo tienes toda la vida allí, no se gasta. Esto, en los países anglosajones, eso es imposible. Eso, una botella de whisky dura día y medio, o de ginebra, o de, ¿sabes? Porque tienen otro hábito. Nosotros tenemos esta cosa maravillosa que es el vino, ¿no? Bueno, no sé por dónde iba, bueno, Don Quijote iba tal. Bueno, este señor de aquí es un señor que a mí me gusta mucho, que es un inglés también, Thomas de Quincey. Escribió un libro que se llama Vida de un comedor de opio, muy en la línea de Lord Byron, y escribe su experiencia con el opio, porque él se enganchó y tuvo muchos problemas y tal. Pero bueno, el opio parece ser, no como la heroína, pero parece ser que es una droga que es bastante social, ¿no? El tipo de dosis el opio es heroína, al fin y al cabo también, ¿no? Pero tomado de otra manera. Pero bueno, hacía su vida normal y tal, y no tenía... Pero bueno, al final le daba problemas. Claro, tenemos ahí a Valle Inclán, ya lo habéis visto, No sé si conocéis La pipa de Kif, de Valle Inclán, otro libro que os recomiendo, también muy esotérico y muy místico. El Kif es el opio de los españoles, por referencias culturales, el norte de África y tal. Kif es el hachís. Y en la época de Valle, en la generación del 98, las pérdidas colonias, todas esas cosas y tal, la depresión que había aquí, pues mucha gente también se enganchó a fumar Kif. Y bueno, tenemos a Epicuro con su jardín, este señor de aquí, en su jardín detrás, otro gran filósofo que recomiendo a todo el mundo. Tenemos a esta monja, que es Hildegarda de Bingen, que es una monja de anterior a la Edad Media, que es famosa por la cerveza y que tiene una historia muy particular también. Virgilio,
un escritor que también me gusta mucho. Una de las tiene unos versos que se llaman La Copa, que habla de las tabernas romanas. Hay algún fragmento dentro y son muy divertidos. Virgilio es famoso por la Eneida, ¿no? Que es una obra hecha por encargo para falsear un poco toda la tradición romana, ¿no? De todo, pues eso, inventarse una tradición nueva, ¿no? Como que descendían de los huidos de Eneas, era un escapado de Troya, de la guerra de Troya, que hizo un peregrinaje muy parecido por casualidad al de Ulises y acabó en Roma y ahí fundó la ciudad y todo esto. Y toda esa genealogía es inventada y está hecha por encargo a Virgilio. Pero tiene cositas Virgilio como esta colección de versos que se llaman La Copa, sobre las tabernas en Roma, que son muy curiosas. Luego tenemos a Sócrates, evidentemente. Sabéis que Sócrates ya recomendaba la cierta embriaguez a sus discípulos, ¿no? para mejorar en las relaciones sociales. Y luego tenemos este personaje aquí, que también es muy curioso. Este se llama Marco Allegro. Es un italiano, no, es un inglés de origen italiano, y es un filólogo especialista en lenguas vernáculas y lenguas antiguas, que fue contratado para, entre otros, descifrar los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron hace no tantos años, os habéis oído hablar, ¿no? De los esenios, ¿no? Se encontraron unos rollos, un montón de rollos que hablaban sobre los orígenes del cristianismo y todo esto. Bueno, pues Marco Allegro lo tiraron enseguida, ¿no? Que está totalmente desprestigiado por la ciencia y también por la religión, porque no se le ocurrió otra cosa tengo que decir que es un reconocido y prestigioso profesor de lenguas antiguas, que al traducir los manuscritos del Mar Muerto se dio cuenta que cuando los esenios querían decir Mesías, se referían al hongo, a un hongo alucinógeno que es que la manita muscaria, ¿no? Entonces se la pasaban los esenios, que sabéis que es una secta del cristianismo, bueno, del judaísmo en ese momento, el cristianismo todavía no existía, y que se aislaron ahí en unos valles del desierto de Jordania. Y según este hombre, pues escribió un libro que se llama El hombro sagrado y la cruz, que yo he leído, no se puede ni comprar porque está maldito, y al final conseguí un PDF y lo leí, y el tío intenta relacionar, intenta demostrar que esto es así, ¿no? Claro, los manuscritos del Mar Muerto, donde se encontraron y tal, está custodiado todo por la iglesia y tal, y entonces, claro, esto, bueno, está defenestrado, este pobre hombre ha sido defenestrado, pero a los 10 minutos. Pues nada, aquí tenemos una imagen de un simposio, una reunión de amigos en torno a la bebida. Esta es lo que el término quiere decir en griego, y la sobriedad es el placer de la oratoria. O sea, los griegos, los atenienses eran parlanchines, ¿no? Allí se pasaban en el ágora hablando en la calle, se subía un tío a un y se ponía a hablar y hablaba del amor, hablaba de la vida, filosofaba, había escuelas de filosofía, se sabían la Ilíada y la Odisea de memoria a los niños, y les encantaba la oratoria, les encantaba el placer de la oratoria, y el placer era mayor incluso al placer de los placeres corporales, ¿no? Y aquí están, os he dicho antes que los simposios y los banquetes, buenas tardes, es un alegato a la moderación, o sea, nada que ver con embriagarse ni nada de esto, ¿vale? De hecho, fijaros las copas estas, que no son cráteras. La crátera es una más grande donde se mezclaba el vino con agua, precisamente para alargar más el disfrute de ese punto de la sobriedad que ellos llamaban, ¿vale? Y estas que tienen son kilix, ¿no? Y fijaos, os invito a que un día bebáis vino en una copa de esas. Es
francamente difícil mantener el equilibrio. O sea que como vayas un poco bebido, se te cae el vino encima, porque es muy difícil. ¿Vale? De hecho, tenían una copa muy curiosa, que era la copa de la avaricia, le llamaban, ¿no? Que tenía como un truco, que cuando tú te servías de más el vino, o sea, lo racionaban todo, estaban muy medidos los simposios, o sea, los simposios quedaban los amigos y era como una tertulia televisiva, pactaban los temas de los que iban a hablar, lo pactaban todos, los tiempos, los procesos y las medidas del vino. Había como una especie de maestro de boca, ¿no? Que iba aguando el vino hacía una posología del vino para que aquello tuviera siempre un clímax adecuado, ¿no? Y entonces cuando alguien se ponía de vino además en esas copas trampa, había un mecanismo que se abría por debajo y le caía el vino encima y todos se reían de él y tal, ¿no? La copa de la avaricia, la copa del borracho, le llaman, en fin. Hay un personaje aquí que está haciendo una cosa rara con su Kilis, ¿lo veis? Que parece que esté ahí a punto de lanzarlo. Pero ese era un juego muy habitual también, que esto denota un poquito el hecho de no tener ese ansia por embriagarse, sino mantener... Ese juego se llamaba el cótalo, y lo que hacían era con el último sorbo de vino que les quedaba en el último... como lo tiene Víctor justo ahora, entonces hacían un juego de puntería y lo lanzaban hacia un punto que estaba predeterminado y hacían puntería con ese líquido que les quedaba, ¿no? O sea, no apuraban la copa, no tenían esa ansiedad de apurar la copa, o sea, la última copa les servía para hacer un ejercicio y además para la puntería también necesita estar medio, bueno, no necesita estar muy beodo, ¿no? En fin, todo esto, ahora si queréis hablaremos más de esto, pero es un ejercicio de moderación, ¿vale? Creo que esto es el mejor maestro, que es el ejemplo y la constancia, ¿no? Y esto es lo que tenemos nosotros, lo que hemos heredado en nuestro mundo mediterráneo de esta gente, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ponernos en posición para que sepamos dónde estamos, ¿no? Nos sintamos un poco orgullosos de dónde estamos. Esto es el cosmos. El cosmos está plagado de estrellas, de galaxias. Estos son galaxias, están separadísimas una de otras. Hay millones y millones de años luz de distancia entre unas y otras. Hay frío, hay desaliento, esto es el caos, ¿vale? Esto es una galaxia, ¿vale? Que es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Nosotros estamos en esa galaxia, que es una de las miles de millones de galaxias que hay en el cosmos. ¿Vale? En esa galaxia nosotros estamos en las afueras, en la periferia, en un barrio de las afueras, ¿vale? Que ahí está, como lo veis, estamos ahí, eso es el sistema solar, ¿vale? En el sistema solar, bueno, no sé si sabéis que hacia el centro de nuestra Vía Láctea hay una nube de alcohol, de alcohol, además de etanol, el mismo alcohol que contiene esta copa de vino, que es como varios miles de veces más grande que nuestra galaxia. Imaginaos, o sea, os decía que las cosas embriagantes, las sustancias embriagantes están en la naturaleza, formamos parte de ellas, las tenemos dentro de nosotros mismos, o sea, nos las podemos inducir nosotros mismos. Esto de la nube de alcohol no es broma, esto está catalogado por los cosmólogos, tiene un nombre y todo, esta nube, es enorme. Bueno, esto es cómo están situados nuestros planetas, ¿vale? Nosotros estamos en el tercer planeta, pero estamos en el centro, Marte, la Tierra, donde la vida basada en el carbono puede darse, donde el agua está en un estado líquido. Más cerca del Sol se evaporaría y no se podría vivir, más lejos sería una criosfera como Urano, donde no se podría vivir tampoco porque estaría todo congelado, ¿vale? Esta zona los cosmólogos le llaman ricitos de oro, Es como cuando tienes un niño y te sale rubito, te sale perfecto, ¿no? Es decir, estamos en la zona idónea, ¿vale? Pues somos gente afortunada, podríamos haber no existido. ¿Vale? Pues ya pasamos al planeta Tierra, ahí tenemos nuestro pequeño elipse mediterránea, y si os fijáis, esta es la zona donde crece, que es la zona templada del planeta, donde crece la vitis vinífera de manera natural, en otras zonas no crece.
Pero claro, esta es la zona donde crece ahora actualmente, que son las dos zonas templadas del planeta. Pero la vitis vinífera en el siglo V a.C. estaba solo en el Mediterráneo, en esta franjita donde estamos nosotros. O sea que es esto, el Mediterráneo, las rutas comerciales del Mediterráneo en el siglo V a.C. Pues creo que esto merece una reflexión de lo afortunados que somos de pertenecer a esta cultura, de ser los últimos depositarios de esta cultura tan importante y tan privilegiada, ¿no? Aunque también en el libro hay algún capítulo que habla de cómo hemos ido domesticando el paisaje, porque no ha habido que ganárselo, ¿no? Y aquí en Valencia lo sabemos muy bien, porque todo esto todos los huertos estos anteriormente eran zona pantanosa, si no, de la que había que huir porque había mosquitos, había malaria, era un problema, ¿no? Todos los poblados íberos anteriores a Roma están hechos en altura, no hay ni uno en la costa, no hay ni uno a nivel del mar, porque ninguno en una zona pantanosa, porque eran un problema, ¿no? Era la malaria, fiebres, perdías a los hijos, tal, entonces tenías que huir de todo eso e irte a vivir donde vivían las cabras, que no son tontas. Bueno, ya tenemos un contexto histórico, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar al contexto científico, ¿vale? Aquí tenemos una teoría mal llamada, a mí no me gusta nada esta de teoría, pero la han traducido así los anglos, la teoría del mono borracho. Hay un biólogo de la Universidad de California, Robert Dudley, que es el que ha estudiado y el que ha elaborado esta teoría. Este dice que hace 10 millones de años aproximadamente, en un ancestro común, un chimpancé sería, un ancestro común, se produce una mutación en una enzima que nos hace, sintetizar el etanol y oxidarlo 40 veces más rápido y de más cantidad, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que lo tenemos en nuestro ADN, nuestra afición por el alcohol la tenemos en nuestro ADN. Cuando un chimpancé va por la selva y hay una fruta sobremadurada que se ha fermentado, ese olor a etanol, que es el mismo que podemos oler, quizá no en el vino, pero si es un vino mal hecho, como dicen los enólogos, sí, porque sale el alcohol, pero en un chupito de orujo podemos oler el etanol, que es el mismo receptor aromático que puede oler un chimpancé de una uva sobremadurada que se haya fermentado, ¿no? Pues esto es una recompensa alimenticia en calorías que es un atrayente para el chimpancé y también para nosotros, ¿no? Esto lo tenemos grabado en nuestro ADN, recordarlo. Deberíamos tratar el alcoholismo a lo mejor como el colesterol o como... porque el colesterol y los excesos de grasas y todo esto es también por el azúcar. Pasa lo mismo con el azúcar, ¿no? Tenemos esa afición al azúcar también por una recompensa calorífica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el problema es que antes encontrar azúcar en la naturaleza era muy difícil. Las frutas que conocemos hoy en día son todo una evolución y una transformación genética de mejoras que las han hecho dulces y tal, pero antes eran ácidas, no te podrías comer un tomate, por ejemplo, no te lo podrías comer de ácido y de agrio que era. Todos son mejoras, toda la verdulería que tenemos y frutería que tenemos aquí ahora mismo son todo mejoras genéticas. Antes en la naturaleza era muy difícil, a no ser que te encontraras un panal de miel, pero tenías que pelearte con todas las abejas, era muy difícil acceder al azúcar. Pues ahora tenemos esos mismos instintos del cuaternario, de nuestro cerebro reptiliano, pero delante de una pastelería llena de pasteles, claro, eso te pasa como a mi padre, o haces como decía mi abuela, conocimiento, o te pasa como mi padre que tenía, pues eso, se tenía que estar chutando insulina de esta para el azúcar todos los días.
En fin, pues eso nos pasa un poquito con el alcohol. Tenemos esa afición por el alcohol, nos viene de genes, nos viene de muchos ancestros anteriores. Bueno, en nuestra evolución, según la paleontología, hemos tenido como dos tipos de evoluciones, ¿no? La primera evolución, que es la evolución ecológica, donde nos hemos tenido que pelear con nuestro entorno, con nuestro nicho ecológico, como cualquier otro animal, ¿vale? Para sobrevivir en nuestro nicho ecológico. Y la segunda evolución, que es la que nos ha hecho lo que somos, la que nos ha hecho ser, según el profesor Arzuaga, la especie elegida, la evolución social, ¿vale? En esta primera evolución, donde teníamos que tener cuidado con lo de los depredadores, de no caernos por un barranco, de que no nos llevara la corriente de un río, tal. El alcohol era una recompensa nutritiva, era un atrayente que tenía una recompensa nutritiva, pero en la evolución social ya la cosa cambia. El alcohol es una recompensa sociológica. Y esto tiene que ver con la química de nuestro cerebro, ¿vale? Esto es muy interesante que lo entendamos. El alcohol, cuando nosotros bebemos alcohol o cuando nos intoxicamos con cualquier otra sustancia, pero el alcohol también, ¿no? Es lo mismo que hacen los científicos en los laboratorios, ¿no? Te ponen y te inducen con descargas eléctricas en el cerebro, entonces te relajan la zona prefrontal. En la zona prefrontal tenemos las alertas, tenemos los miedos, tenemos sala de control de máquinas de nuestro cerebro, ¿no? Que nos lleva por el camino recto, que hace que no nos caigamos, que hace que un león nos dé miedo, que paremos si viene un coche muy deprisa para que no nos atropelle, ¿no? Es la sala de máquinas, ¿no? La sala de control. Pero esos miedos, esas alertas también nos hace ser animales muy antisociables, ¿vale? Y necesitamos, nuestro cerebro es un conflicto continuo entre eso que todavía son los chimpancés. Sabéis que los chimpancés tienen un 90 y mucho de ADN compartido con nosotros, son nuestros primeros ancestros. Pues ellos se mueven con su pequeña familia y poco más. Y se pasan la vida peleándose con otros chimpancés a porrazo limpio. Si los encierras en una habitación a dos chimpancés que no se conocen o que no tienen una relación sanguínea, pues acaban a torta seguro. Y nosotros, al ser animales sociales, nosotros somos más con una conducta de insectos, somos unos chimpancés que nos conducimos como insectos, nos especializamos, vivimos en sociedad, somos animales culturales, pero sin feromonas. Pero esto lo hacemos por medio de nuestro pensamiento lateral, ¿no? Donde en el pensamiento lateral está la creatividad, se bajan los miedos. El pensamiento lateral solo puede, digamos, ponerse al mando cuando de alguna manera deprimimos el CPC, la zona prefrontal, ¿vale? Que es donde digo que están las alertas y tal. Entonces, esa manera de deprimir el CPC es muy complicada. Para hacerlo conscientemente tienes que tener un entrenamiento a base de meditación, lo hacen los budistas y la gente esta que medita, pero después de muchos años, y es tremendamente laborioso. O podemos tomarnos unas copitas de vino, que yo creo que está mucho más a mano, y el alcohol, el etanol, lo que hace es relajarnos nuestra corteza prefrontal y entra en nuestro pensamiento lateral, entonces hace que veamos a nuestros congéneres pues de otra manera, Entonces esto antiguamente ahora no nos parece tan importante, aunque todas las relaciones sociales se basan un poco, o por lo menos las relaciones comerciales, hay culturas que si no te emborrachas con el que tienes que firmar un contrato comercial, no es tu tía, son costumbres arraigadas. Pero antes era muy importante, antes ampliar la tribu era ser más inteligente. Entonces era la manera de embriagarse antiguamente no sería con vino, porque en la foguera primigenia sería con
con algún derivado de alguna fermentación que supieran hacer, como estos pigmeos que hablaba Víctor, que eso es ancestral, todavía son un pueblo de cazadores-recolectores muy antiguo, o con algún hongo, con algún fruto, con alguna cosa, con alguna planta, porque hay un montón, el laurel mismo hay un montón de plantas embriagantes, y te aseguro que esa gente conocía la naturaleza perfectamente. Y entonces esa embriaguez primigenia era para socializar con el de enfrente y no pegarle un porrazo, ¿no? Pues, en fin, y como digo, ampliar la tribu es ser más inteligente. Y ser más inteligente es lo que nos ha convertido humanos y lo que nos ha llevado a ser, como dice Arzuaga, la especie elegida. Bueno, pues así es como actúa el vino en nuestro cerebro, es importante. Claro, si te pasas, pues todo eso se pierde, ¿no? Acabas bufa y no te enteras de nada y dicen que es muy catártico también, no lo sé, hace tiempo que no lo experimento, pero dicen que sí, que de vez en cuando coger una buena curda hasta límites insospechados y que te acuesten y te lleven a la cama como a Noé, como hizo Noé, lo primero que hizo cuando tocó tierra después de pasar las canutas en el arca y todo eso fue plantar una viña y con la primera cosecha coger un pedo que tuvieron que se quedó desnudo por ahí, en fin, hay un rollo bíblico ahí muy importante. En fin, bueno, pues pasamos a la siguiente teoría, la teoría científica. Aquí tenemos el número de Durban, que va un poquito, este biólogo evolucionista, antropólogo, Robin Durban, dice, según él, que el cerebro, las capas del cerebro, como las retículas de un árbol, ¿no?, que van creciendo por capas reticulares, el encéfalo tiene una relación lineal con el número de personas con las que nos relacionamos. Claro, sí es importante, ¿no? Es un reto biológico en contra de nuestro cerebro prefrontal, ¿no? O sea, lo que yo decía antes, ampliar la tribu es ser más inteligente, ampliar el número de amigos, ser capaz de tener más interpares, de confiar en más gente, en definitiva, es ser más inteligente. Esto es importante. El desarrollo del cerebro está directamente relacionado con la complejidad de las relaciones sociales. Vivimos en un nicho ecológico que es cultural y es sociológico y es social, y esto es un arma fundamental, es una herramienta fundamental para triunfar en ese nicho ecológico. Parece una broma, pero lo hablo muy en serio, es así, no lo digo yo, lo dicen muchos científicos, muchos psicólogos, porque luego están todas estas pirámides alimenticias donde antes estaba la dieta mediterránea, y sabéis, la famosa triada de la dieta mediterránea es el trigo, el aceite de oliva y el vino. Ya ahora ha desaparecido, ¿no? Está un poco el alegato es el alcohol cero de la medicina, porque esto viene del mundo anglo, esto no viene del mundo mediterráneo, esto viene del mundo anglo, que tiene un verdadero problema con el alcohol. Aquí no tenemos ese problema, aquí existen alcohólicos anónimos, pero es una cosa puntual. Yo no sé, es como prohibir el jugar a los niños porque existe la ludopatía, ¿no? Es absurdo, ¿verdad? No sé, hay gente que se engancha al juego, pero por eso no le vas a dejar a un niño que deje de jugar. En fin, pues el número de Durban, ¿vale? Si os interesa el número de Durban es el 150. 150 personas confiables, no valen los amigos de Instagram ni de Facebook y todo esto, que eso no... Eso son 150 personas a tu alrededor, es el máximo según que hoy en día podemos tener, de personas realmente que puedas tener, aparte de la familia incluida y tal, de personas a las que sí, que si tenéis más sois realmente inteligentes. Si tenéis menos, pues pensarlo, porque igual estáis en un déficit sociológico que debéis empezar a esforzarse un poquito más. Y para eso os recomiendo una copita de vino. Aquí tenéis una botella que podemos abrir.
Bueno, otra teoría muy curiosa es el dudoso origen de la civilización. Sabéis que la entrada al neolítico viene por la domesticación de la agricultura, ¿no? Se supone que la domesticación del trigo para hacer pan, ¿no? Pues parece ser que ahora cada vez más antropólogos y cada vez más paleontólogos opinan que no. Opinan que sí, que el trigo es cierto, que era o cualquier grano, pero no para hacer pan, sino para hacer cerveza. Que digamos que el pan sería como un derivado de la cerveza. La cerveza directamente fue el móvil que nos sacó de ser cazadores-recolectores a ser sedentarios. Y bueno, si lo pensáis bien, hacer pan es muy complicado. O sea, ver una gavilla de trigo y relacionarla con una barra de pan es como un elemento, es un acto de imaginación difícilmente proyectable. O sea, es una cosa fantástica hacer pan. Hoy tenemos las harinas procesadas, pero antiguamente moler era una cosa, o sea, la tecnología más grande, más importante que había en la antigüedad eran las piedras de molienda. Los romanos, de hecho, dicen que conquistaron tanto porque al final inventaron el molino giratorio y molían pan en un tristras, pero ha sido muy difícil moler harina para hacer pan. Ha sido una cosa dificilísima. Hoy en día, si nos quitaran la harina y nos dieran un saco lleno de trigo en grano, nos moriríamos de hambre porque no sabríamos hacer pan con eso. Cogeré un martillo, la verdad, candeque, lo que quieras, es muy difícil. Hace falta una técnica muy depurada, que se ha ido, ahora se ha perdido, pero era una cultura que se ha ido mejorando a lo largo de los siglos hasta que la revolución industrial y todo eso se fue al garete por los molinos industriales, ¿no? El pan también tenía otro problema. Aquí tenéis una foto, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de la cizaña, ¿eh? Hay un montón de frases, meter cizaña, el trigo de la cizaña, y una alegoría bíblica muy. Pues bueno, la cizaña es una planta que crece dentro de los cereales del trigo, ¿no? Y se diferencia cuando el trigo está maduro, el trigo se dobla y la cizaña no, ¿ves? Aquí, este es el trigo y esta es la cizaña. El trigo se dobla, cae así, eso es que ya está el grano para recoger. Pero si no te das cuenta, puedes meter la cizaña dentro del trigo y molerlo y hacer pan con eso, y si no has cocido muy bien el pan, puedes tener problemas, porque la cizaña tiene un hongo parasitario que es el cornezuelo del centeno, que crea unas alucinaciones muy fuertes. Antiguamente le llamaban el fuego de San Antonio. Y ha pasado en pueblos enteros, claro. Imagínate un panadero que en un pequeño pueblo que se alimenta al pueblo entero de ese mismo pan que ha cocido mal y estaba con el cornezuelo del centeno, pues se ha intoxicado todo el pueblo con unas alucinaciones muy fuertes. Bueno, de ahí del cornezuelo del centeno sale el LSD. No sé si habéis oído hablar del LSD. El trippy es una de las drogas más peligrosas que hay, que te transforman el cerebro, te lo destrozan y te hacen hacer cualquier cosa. Entonces, claro, en muchos pueblos directamente han quemado a toda la población porque pensaban que estaban embrujados, porque claro, todo el mundo se había intoxicado con esta droga. Claro, se supone que al hacer pan, si se cuece, se elimina, pero a veces el pan no se cocía bien, a veces queda un trozo y tal. Bueno, esto con la cerveza no ocurre. El etanol mata el cornezuelo del centeno, mata todos los parásitos, es fabuloso. Entonces, según el Guillermo de Ockham, ¿habéis oído hablar de la navaja de Ockham? Bueno, pues es un pensador lógico que hace una aseveración que es muy sencilla y muy lógica, pero que nadie utiliza, ¿no? Ante varias hipótesis posibles hay que escoger la postura más sencilla, siempre que esté en igualdad de condiciones, ¿no? Pues esto, entre hacer pan, que cuesta un huevo de hacer, es muy trabajoso, y encima tengo la putada de que puedo coger una intoxicación muy fuerte y tal, a hacer cerveza, que no tengo ningún problema. Encima me evita tomar agua que muchas veces estaba contaminada, porque es un líquido y es nutriente también, y encima tiene una recompensa embriagante muy leve, muy controlada, muy agradable. Al final, pues yo creo que está claro, ¿no? El pan vendría después, ¿no? Yo creo que con los hornos ya en fin.
Bueno, sírvase usted mismo, piense lo que quieran, eso son teorías, las teorías y las hipótesis pasa con el Big Bang, están ahí pero no se pueden demostrar, están ahí y se puede suponer pero no se pueden demostrar. Bueno, de aquí ya pasamos ya un poquito al debate, os traigo una frase de Ortega y Gasset, que no es la famosa frase esa de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí, no está otra que dice que el hombre moderno tiene naturaleza, tiene historia, ¿vale? Pero parece que la neurociencia niega esto, ¿no? Como hemos visto, todavía nos debemos a instintos humanos, todavía nos debemos a nuestro cerebro arcaico, que nosotros hemos evolucionado muy rápidamente y quizá no le hemos dado tiempo a que se actualice. Y cabe preguntarse si el gusto por la guerra responde a alguno de estos ancestros y si ha tenido alguna utilidad en nuestra evolución y la sigue teniendo, ¿no? A partir de ahí yo aquí abro el debate. Esto es un poco de las cositas que va el libro, aparte de 1000 anécdotas. Vale, así que si alguien quiere, creo que nos hemos pasado de la hora, ¿no? Es un poco extenso, no quiero aburriros, pero si alguien quiere opinar, decir alguna cosita, abrimos la mesa.